Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una charla más de CASUL, Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Estoy muy contenta porque me acompaña la escritora, editora, doctora en literatura, Ana Negri. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien, Irma. Qué gusto estar aquí también. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Gracias a Casul y obviamente pues muchísimas gracias a ti por la invitación. No, pues al contrario, estamos muy contentos de tenerte aquí para platicar acerca de los eufemismos, que tengo entendido que es tu primera novela, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, para los que no conozcan la historia de los eufemismos, la anécdota, digamos, que trata los eufemismos, muy brevemente les vamos a comentar qué es la historia de Clara, de una mujer pues en sus treintas por ahí, que va viendo derrumbarse. Les voy a hacer un resumen muy sencillo para que podamos hablar más rico del libro. Que va viendo derrumbarse a su madre y a la vida, digamos, que tiene con su madre, con su pareja. Me encanta el título, perdón, el título de los eufemismos porque dice mucho de por qué, de lo que le está ocurriendo a esta madre, a la madre de Clara, y de lo que está pasando también entre las relaciones de ellas. Es una novela que cuenta también, que toca, que cruza el exilio argentino en México, la persecución a la que se vieron sometidos muchos exiliados argentinos en su país y bueno, cómo se fueron, digamos, acomodando o no a la sociedad mexicana. Entonces, empecemos, Ana, porque nos platiques cuál es el germen de los eufemismos. Pues un poco la novela surge como de notas y de exploraciones como más personales de mías de mucho tiempo atrás, ¿no? En realidad el germen pues tendría que buscarlo muchos años antes. Y bueno, y en algún momento pues en esas como sesiones nostálgicas de revisar cuadernos y cajas de apuntes y demás, pues bueno, empecé a buscar, a leer estas notas y me di cuenta que había ahí una línea común, que había como notas en distintos años, en distintos momentos de mi vida que tenían como... pues puntos de encuentro muy evidentes y entonces empecé a hacer como un trabajo de rastreo de esos textos y, y en algún momento dije, bueno, pues más allá de estas notas que eran muy directamente vinculadas con mi historia y con mis asuntos, dije es que, bueno, es necesario trabajarlas, ¿no? O sea, esta historia que de alguna manera van apuntando, se puede extender y puedo hacer algo con esto. Entonces, a partir de esa, como de esos pedacitos que estaban por ahí regados, empecé a hacer como más bien estas líneas, ¿no? Y a buscar las formas en las que se comunicaban y ahí surgió como la idea de trabajar justo esto que mencionabas, ¿no? Como esta relación, digamos, de una mujer con su madre, que están finalmente determinadas también por este pasado pues de persecución, de violencias y de exilio, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera, aun cuando esas historias o cuando esas, pues sí, situaciones como tan extremas, digamos, aun cuando ya están de alguna manera en el pasado, pues siguen teniendo como efectos, ¿no? En el presente de la novela, que bueno, que ya es otra circunstancia, ¿no? Ya están ya es fuera o lejos, digamos, de esa persecución que sufre la madre en su país de nacimiento, ¿no? Que sería Argentina.
Sí, bien como dices, ya están fuera de la realidad que está viviendo ahora Claudia, que Claudia ya, perdón, Clara, perdón, que Clara ya es una adulta, ya es una mujer, pues que como quiera está buscando su independencia. Una cosa muy difícil sucede aquí en México y supongo que en varios otros países de América Latina, la independencia económica. Y hay ahí también en ese sentido algunos roces con el padre, ¿no? La relación en la que se centran los eufemismos es con la madre, pero también ahí hay una parte muy interesante de lo que vive Clara con el padre y un poco esta sensación de que él nunca se hace totalmente responsable de ella, ni cuando era una niña, ni ahora que es una adulta. ¿Qué nos puedes comentar de cómo armaste esta relación también, Ana? Claro, pues mira, un poco tiene que ver justo con esta idea de buscar y que creo que, digamos, la relación entre la madre y la hija, como bien dices, es como la principal, ¿no? Es la que está ahí, como el foco está constantemente puesto ahí. Eh, que bueno, que es una relación tensa de por sí, ¿no? Y que pues se ve aún más como, digamos, se vuelve más extrema por estas circunstancias, ¿no? Del pasado de la madre, la situación de la madre que empieza de alguna manera como a fragmentarse, ¿no? La personalidad de la madre. Clara empieza a darse cuenta de que, bueno, que tiene que ver por la madre, ¿no? Y es en ese momento, ¿no? Cuando se da cuenta que ella tiene que ver por la madre, que empieza a ver que el padre no está, ¿no? Y entonces aparece, digo, valga la contradicción, aparece la ausencia del padre, ¿no? Digamos, por contraste con esta responsabilidad, digamos, adquirida de Clara, ¿no? Y que de alguna manera, pues ella no se ve sin el apoyo del padre y demás, y entonces ahí es donde se establece como esta dinámica de tensiones múltiples, ¿no? Entonces, más por ahí va, ¿no? Como digamos, la dinámica familiar, así como en la familia nuclear, que bueno, pues finalmente es la que tiene Clara, porque el resto de la familia, pues por precisamente la historia de exilio y demás, pues está en Argentina, ¿no? ¿Por qué el exilio? Digo, puede parecer una pregunta como hasta obvia o incluso invasiva, porque no sé tu historia personal, pero ¿por qué el exilio y por qué el exilio argentino en Claro. específico, querida Ana? Claro, en primer lugar, claro que porque directamente me toca a mí, ¿no? Yo soy hija de exiliados, mi padre y mi madre, los dos. Entonces, de alguna manera es un mundo en el que yo crecí, ¿no? El mundo de los hijos de exiliados y de estas pequeñas comunidades que de alguna manera, digo, igual mis papás nunca fueron como de estos grupos, porque sí hay comunidades que se mantuvieron muy en ese circuito y como de alguna manera como muy eh, eh, cerrados, ¿no? La verdad es que mis padres nunca formaron parte como de los clubes y sociedades que de alguna manera se fueron armando. Sin embargo, pues era muy común que hubiera como contacto con gente que fueran también exiliados de Argentina, de Chile, de Uruguay, ¿no? Y entonces en estas pequeñas comunidades pues había todo como un énfasis en, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? En estas formas como de mantener o no, ¿no? Pero como en esa posibilidad, las formas del lenguaje o tradiciones así tan evidentes como el mate, por ejemplo, ¿no? O la siesta, o jugar al truco, ¿no? Es un juego de cartas. Este, y digamos, desde esa cotidianidad y de esa experiencia propia, eh, fue que surge como la idea de mantenerlo en esa línea, ¿no? Y bueno, y pues el exilio argentino es del que yo tengo mayor conocimiento, ¿no? Porque bueno, aunque las comunidades de exiliados muchas veces se tocaban y estaban como ahí en comunicación, pues bueno, digamos que de la que sé y de la historia que conozco, pues es la de Argentina, ¿no?
Claro. Y bueno, como decíamos un poco al principio, hace ratito, decías tú, esta persecución, esta parte brutal, pues, que vivieron los padres de Clara en su tierra, sobre todo la madre, ¿no? Que siento que fue más, le tocó más a la mamá, ya no es digamos, en lo que está enganchada ahora o en lo que se sustenta, digamos, esta relación entre Clara y su madre. Sin embargo, hay todavía ahí una cosa que queda y que tiene que ver con este juicio que hace el gobierno argentino para de alguna manera tratar de reponer, si es que eso se pudiera, porque creo que es imposible de verdad pagar de alguna manera eh, el dolor, la persecución, el exilio, las pérdidas incluso de familiares y de amigos que tuvo la gente a la que le tocó vivir esa terrible, terrible dictadura. Pero bueno, este juicio que se llama ¿cómo? Acuérdame. El juicio de reparación, De dices. reparación, este juicio, en este juicio de reparación, de alguna manera también se juntan temas, cruzan temas muy interesantes en la novela que tienen que ver con la burocracia mexicana, con cómo se resuelven las cosas en las instancias gubernamentales, en las oficinas, estas grises que en México y en todos lados, yo creo. Y también tiene que ver con un reclamo que la madre de Clara no ha terminado de, ella no se siente como pagada de ninguna manera, ¿no? Ella siente que el reclamo está no solo contra estos milicos en Argentina, sino contra todos los milicos en toda América Latina. Cuéntame un poco cómo reconstruiste esta historia y estas escenas, pues, del juicio de reparación, que es algo que muchos aquí en México no conocemos, no sabíamos. Yo al menos no sabía que esto existía, ¿no? Claro, pues es que en realidad Argentina es de los poquísimos países, si no es que, bueno, en América Latina creo que es el único, si no me equivoco, que después de las dictaduras abrió esa posibilidad, ¿no? Como de los juicios de reparación, que como bien dices, pues surgen, digamos, como una medida para tratar de subsanar de alguna manera estos daños, ¿no? En gran medida están pensados, por ejemplo, para privación de la libertad, digamos, para quienes padecieron privación de la libertad, ya sea por haber sido presos políticos o el exilio, ¿no? Que también se considera privación de la libertad, o, bueno, por supuesto que para otro tipo eh, de violencias que se sufrieron, digamos, más evidentes, como pueden ser, bueno, lo que sabemos sobre las dictaduras, ¿no? Toda esta gente que fueron desaparecidos o asesinados o torturados, ¿no? Y que en muchos casos hay como lesiones graves bueno, en el cuerpo que no permitieron como continuar con la vida, digamos, de la misma manera que antes de la dictadura, ¿no? Entonces, en Argentina se armó como todo este trabajo por parte de muchísimas asociaciones civiles, como por ejemplo Madres de Mayo y otras asociaciones que pelearon porque el gobierno reconociera su responsabilidad en esas dictaduras y armara como esto, ¿no? Como una suerte de posibilidad de apelar por una reparación, ¿no? Que en ese sentido, pues es una reparación económica, ¿no? Que de alguna manera el gobierno otorga como para decir, este es el apoyo que el Estado puede dar por la vida que no pueden continuar, ¿no? Por la vida que no pudieron continuar. Entonces, es una reparación económica que tiene que ver con eso, ¿no? Como con una forma que de alguna manera intenta reparar ese daño que se hizo en las vidas de todas estas personas. Entonces, en la novela, eh, Clara está en un punto donde busca precisamente, encuentra que su madre efectivamente no puede continuar con la vida que tenía en Argentina y decide pelear por esa reparación, ¿no? Que aunque es una ley y aunque en teoría tendría que funcionar, ¿no? Porque para eso
se supone que está la ley, pues se topa con todo este aparato burocrático que, como bien dices, pues estorba, ¿no? Estorba y dificulta que realmente llegue a pues a esa reparación, ¿no? Que aunque por ley le corresponde, pues tiene todos estos embeces que hacen que el trabajo sea realmente imposible o parezca al menos imposible de conseguir. Entonces, un poco me pareció que era importante mostrar eso también, ¿no? O sea, que hay una ley que sí, que es única en América Latina y que al mismo tiempo el gobierno pone trabas para que eso se cumpla. Entonces, como mostrar esa contradicción, ¿no? Como en un gesto del gobierno que aparentemente facilita estas reparaciones y las estorba, ¿no? Entonces, Clara también se da cuenta de eso, ¿no? Del Estado que, una vez más en esto que decías, ¿no? De quiénes se responsabilizan. Pues el padre está ausente, la madre no puede y el Estado dice que sí, pero no, ¿no? Y entonces ahí es donde Clara también empieza a desesperarse, ¿no? Y empieza como en esta situación que finalmente pues es como una situación de muchísima frustración, ¿no? Y de revisión un poco de su entorno y de las herramientas con las que sí cuentan, ¿no? Sí, es tremendo, tremendo todo esto. Hay aquí yo quisiera leerles una parte, un parrafito nada más, porque sí tienen que comprar la novela, es maravillosa, tiene un lenguaje también padrísimo, pero un poco para que nos demos cuenta de lo que vive la gente que en el exilio cuando recuerda todo eso que pasó en su patria. Dice, genuinamente, está hablando la mamá de Clara, genuinamente instalaron el terror, la capucha, la parrilla, la pileta. Lo cotidiano estaba marcado por ellos, por su violencia por todas partes. ¿Me entendés? Vos no existís, le decían a quienes agarraban mientras los torturaban, y era así. Yo dejé de existir, aunque no me agarraron. Por un tiempo dejé de existir. Está hablando de la clandestinidad, por supuesto, ¿no? De cuántas vidas quedaron como en ese impas, como en ese limbo, ¿no? De la clandestinidad, de estar vivo pero no estar vivo, ¿no? De existir pero de no existir. Y me interesa que hablemos ahora, Ana, de cómo estas heridas se vuelcan en esta mujer años después, cómo vuelven como a abrirse estas heridas, a supurar, y por qué se convierte en esta madre ya imposible, en esta mujer que ya está cruzando con un problema pues mental, psíquico, ¿no? Sí, pues yo creo que tiene que ver con esto que mencionabas, ¿no? Precisamente de cómo, pues esos pasados, digamos, esas historias, aunque, digamos, aunque tienen un tiempo determinado, ¿no? En el caso de Argentina, pues se dice que fue del 76 al 83, ¿no? Digamos, oficialmente. Pues hay procesos, digamos, ahí lo que se vivió, pues fueron procesos que obviamente no terminan con esa, digamos, rigidez, ¿no? Y que cuestan mucho tiempo y que, bueno, en términos sociales, pues Argentina vivió muchos años ya en democracia, pues de un reajuste complicado, digamos, por decir lo mínimo, ¿no? Y a nivel personal, pues eso también se traduce, ¿no? En mucha gente que vivió el exilio, por ejemplo, y que aunque de inmediato tuvo digamos, como ajustarse y ponerse a trabajar y buscar de qué vivir y el sustento para la cotidianidad, ¿no? Llega un punto donde de alguna manera logrado es ese primer nivel de sobrevivencia, ¿no? Como que es esos pasados y esos fantasmas, digamos, de la historia personal reaparecen, ¿no? En el caso de la mamá de Clara, coincide por un lado con el tema del juicio, que bueno, que eso como que acelera este proceso de desgaste de la madre, pero también tiene que ver con una situación social en México donde las noticias y el contexto, digamos, es el de la guerra contra el narco, por ejemplo,
¿no? Entonces vuelve a haber persecuciones, vuelve a haber desaparecidos en las noticias, vuelve a haber como intervención militar en cuestiones, digamos, civiles, ¿no? Y eso a la madre de Clara como que le detona pues todas estas referencias, ¿no? Que para ella pues están, digamos, trasladadas, digamos, al lenguaje de la dictadura, ¿no? Y entonces ahí cuando la madre de Clara vuelve, ¿no? Como que engancha con su historia personal y empieza como este proceso de desgaste, ¿no? Donde ella pues empieza a tener como estos momentos en los que cree escuchar, por ejemplo, que hay un comando, ¿no? En su casa, o que la persiguen, o que tienen intervenido el teléfono, este tipo de cosas, ¿no? Fíjate que es curioso porque antes de leer los eufemismos, inmediatamente antes, yo acababa de leer Nada se opone a la noche de Delphine de Vigan, donde esta escritora francesa narra, digamos, el desmoronamiento mental de su madre, pero su madre mucho más grave, esquizofrenia tenía su madre, hasta el punto en que esta mujer se suicida, ¿no? Y después leo los eufemismos y me quedo preguntando de repente, aunque bueno, Delphine de Vigan es una mujer mucho mayor que tú, pero y por lo tanto su madre también mucho mayor que la madre de Claudia, que Claudia quedamos que es una mujer como de 35, 36 años, me quedé pensando si no estamos viviendo en una generación que tenía demasiada expectativa hacia las madres, que puso demasiado todo en las madres y que no podemos con esta idea de que esta figurota se nos desmorone entre los dedos. No sé, pudo ser una casualidad por la lectura que hice antes, pero luego leo los eufemismos y digo, ah, caray, o sea, no sé qué pasó con estas generaciones, no sé por qué de repente parece que explotamos, que explotaran, ¿no? Las madres de repente con tanta presión quizás de ser las madres perfectas, de tener que cumplir en varios terrenos, con las hijas, con los hijos, con la familia, no lo sé. Claro, pues yo tampoco lo había pensado en esos términos. Lo que de alguna manera a lo mejor sí había pensado era como en esta, eh, pues como por un lado como en toda la violencia, digamos, claro, yo estaba fija en Latinoamérica, ¿no? Pero como esos efectos de largo alcance, ¿no? Y de cómo, digo, por más que ya no estemos otra vez, ¿no? Como en esas situaciones, pues hay consecuencias a largo plazo que no necesariamente se han como revisado, ¿no? O que generalmente no tienen tampoco como como voces que permitan mostrar como ese desgaste a largo plazo, ¿no? Y también creo particularmente que México no es un país donde se hable, por ejemplo, de la locura, ¿no? O de los traumas, o de todas estas situaciones que son parte también de la sociedad, ¿no? O sea, como que se asume que van como a la cajita de la psiquiatría y que ahí que se hagan cargo. Y sin embargo, por ejemplo, a mí una de las cosas que me interesaba revisar era precisamente cuán vinculado está con el lenguaje, ¿no? Ese desmoronamiento o esa posibilidad de, ¿no? Jalar lo que queda, ¿no? O ir como tratar de reenhebrar esos pedacitos, ¿no? De la persona que se fragmenta a través del lenguaje, ¿no? O sea, de qué manera podemos desde ahí rastrear pues estas situaciones que de pronto son insostenibles y que a veces pues el lenguaje nos permite acercarnos de alguna manera, ¿no? Y fíjate que es curioso que ahora que mencionas el lenguaje, porque era lo siguiente que te quería preguntar, hay muchísimo juego con el lenguaje aquí y también con las maneras de hablar, ¿no? Con esta comparación de lo que se dice, cómo se dice en México, cómo se dice en Argentina, ¿no? Tenemos un comentario, voy a hacer una pausa para leértelo. No sé el nombre del usuario porque está como en coreano
usuario o usuaria, pero dice, la imagen de la madre se ha transformado a través de las generaciones, ya que las mamás de hoy, la mayoría están trabajando porque la situación económica no permite que se esté solo en casa. Mi hijo me decía hace años que por qué yo no era una mamá normal. Es decir, estar en casa y dedicarme solo al hogar y a él. Y en este caso, la mamá de Clara, pues de nada es una mamá normal y nunca lo fue, ¿no? Da terapias en su casa, o sea, es una presencia que está ahí como misteriosa siempre para Clara, ¿no? Sí, que está, pero no está, ¿no? Exacto, está como está, pero no está, habla distinto que sus compañeros de la escuela, para empezar, ¿no? Tiene abuelos, primos, parientes, tíos que nunca entiende por qué son sus tíos, ¿no? Que son estos, supongo que otros exiliados. Entonces, Clara crece como en este ambiente también muy, como medio fragmentada la idea de la familia, ¿no? Como una familia ampliada al mismo tiempo, pero también muy fragmentada, ¿no? Y cómo esto afecta a Clara. Y luego volvemos con el tema del lenguaje, pero quiero agarrarme de este comentario Sí, para explorarlo, ¿no? claro, es que yo creo que, digamos, hace varios años, no sabría decir exactamente cuándo, pero yo creo que justo esta idea como de la madre normal o la familia normal ya es casi como una especie de utopía inalcanzable, ¿no? O sea, casi que la madre normal o la familia normal es lo más anormal que hay, ¿no? Como que la disfuncionalidad y las exigencias, justo, ¿no? Como decían en el comentario, pues las exigencias de las sociedades en las que vivimos, pues impide pues un desarrollo de la vida como más tranquilo, ¿no? Con tiempo libre, con pues de alguna manera obliga a cubrir como varios roles, ¿no? Y podemos hablar de la madre, pero podemos hablar también de las hijas, podemos hablar de quienes se hacen cargo de otros, ¿no? Incluso fuera de la familia sanguínea directamente, ¿no? O sea, como que hay toda una especie de como reestructuración de los roles en la sociedad que yo creo que, pues a lo mejor es que digo, la verdad es que no es un estudio que yo haya hecho, pero pues no sé, a lo mejor justo a partir de mitad del siglo XX se vuelve más común, ¿no? Estas nuevas formas, no lo sé. Este, pero sí coincido totalmente con esa idea de que ya no, o sea, no hay una posibilidad, digamos, de tener como estas familias así como eh, pues donde la hija es la hija, el hijo es el hijo, ¿no? Y que tampoco sé si son necesarias, ¿no? O sea, el punto también es Claro. de alguna manera repensar esos roles y justamente, ¿no? O sea, en estas, por ejemplo, lo digo por Clara, pero también como por toda esta comunidad de hijos de exiliados y de gente que vive en el exilio, pues la familia se vuelve la gente que está cerca, ¿no? Y entonces es como otra configuración de la familia que no es menos familia, ¿no? Y yo creo que ahí también hay como una riqueza y una nueva como configuración afectiva súper importante, ¿no? Y de apoyo también, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en términos de lo que me preguntabas directamente de Clara, yo creo que Clara está también en el momento en la novela revisando pues justo esas cuestiones, ¿no? O sea, cómo encuentra, por ejemplo, en la gente que en los que también son hijos de exiliados, pues una familiaridad que aunque lo pienso, por ejemplo, por su relación con Elías, ¿no? Que es como el galán que tiene ahí en curso y que pues no es un tipo con el que tenga una comunicación así como muy fluida o que piensen igual, pero como tienen una historia en común, Clara encuentra una familiaridad que de pronto no se explica de otra manera más que por el acento, ¿no? O por estos modos del lenguaje que le permiten establecer un vínculo con este sujeto, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es algo que sucede y que le sucede a Clara y que Clara está
en la novela como aprendiendo a usar a su favor, digamos, ¿no? Fíjate que tengo la sensación todo el tiempo de que Clara está rota, que no está completa. Eh, Ahorita mencionas a Elías, pero Mariano también es una relación que fracasó de alguna u otra manera, ¿no? Con Mariano como que sí iba en serio, vivía con él, era como la pareja, no sé si era el esposo o no, pero era casi, casi el esposo, aunque no fuera de papelito, pero era en los hechos el esposo y también es una relación que fracasó. Entonces, no sé si esto se lo atribuyes tú como autora a Clara por esto estar en dos lados y no estar nunca. O sea, sus padres vienen huyendo de una dictadura, se establecen aquí, pero uno siempre se queda, el parte se queda allá. De hecho, el padre quiere regresar a Argentina, ¿no? O sea, nunca, nunca es que esté completamente en México arraigado ni nada. Y no sé si esto es algo que ha marcado de alguna manera la manera en cómo Clara establece sus relaciones también, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, como que parte del trabajo que yo busqué hacer también era mostrar como esa dificultad de la extranjería, ¿no? Como esa, digamos, como ese limbo, digamos, ¿no? De no estar nunca, como dices, ¿no? No estar nunca en ningún lugar, ¿no? Porque se dice, bueno, pero qué bien, porque tiene cosas de ambas partes. Sí, no, ¿no? O sea, sí, pero también, también hay una como impertenencia complicada, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido a mí me parecía importante el tema, por ejemplo, de la caída de Clara, ¿no? Que pasa muy al principio de la novela y muy al principio de la vida de Clara, ¿no? Como una especie de marca de cómo esa fragilidad, ¿no? O esa, digamos, ese no estar en ningún lugar, ¿no? Ese no tener un suelo, pues es como una especie de falla original en su vida, ¿no? Es como una especie de cuestión que se va a repetir de una manera o de otra, ¿no? O sea, como en esa caída, pero también yo qué sé, como tú mencionabas, ¿no? O sea, en la escuela hablan de una manera y ella habla de otra, o luego está en pareja, pero se quiere ir, ¿no? Y luego decide que siempre no se quiere ir, pero ya no sabe cómo quedarse, ¿no? Y luego está con este otro sujeto, que es como eso que te decía, como el galán, ¿no? Elías, pero tampoco está cómodo. Entonces hay como esa imposibilidad de encontrar un lugar, ¿no? O sea, como que Clara está constantemente buscando su lugar y constantemente fallando, ¿no? Entonces, eso me interesaba también mostrarlo como una especie de, pues eso, ¿no? Como una especie de marca del exilio que creo que viene de ahí, ¿no? O sea, que genuinamente creo que es algo que se genera con esa pérdida, digamos, de las referencias, ¿no? Del punto de origen, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Y también estos dos aspectos que mencionaste y que no hemos podido desarrollar, pero que ahora ya viene, el lenguaje y la memoria, ¿no? ¿Qué tan importantes son el lenguaje y la memoria en la construcción de los eufemismos? Yo tengo mi teoría y creo que muchísimo, pero me gustaría que tú nos explicaras cómo juegan estos dos elementos en la novela. Uy, pues es que, como dices, yo creo que son así como, digamos, eh, no sé, como los pilares, pero más que pilares, porque van ahí tejiendo la novela, ¿no? O sea, yo creo que en esos dos aspectos es donde se juegan los eufemismos, tal cual, ¿no? Pues no sé, por un lado el lenguaje, por ejemplo, como tú lo mencionabas, ¿no? Hay una especie de español mexicano y otro español argentino, ¿no? Y en estos dos registros es en los que se mueve Clara, ¿no? Y entonces ella tiene que ir de alguna manera descifrando los contextos y descifrando, digamos, la pertinencia de usar uno u otro, ¿no? Y que de alguna manera a Clara se le vuelve como un trabajo más, ¿no? O sea, como un trabajo que también en la vida cotidiana y en sus relaciones y en sus afectos tiene que ir trazando, ¿no? Como para eso, ¿no? Una vez más, como tratar de buscarse un lugar en el que pertenezca. Entonces tiene que ir haciendo esta traducción constante
por un lado, y por otro lado, pues ahí también se juega toda esta cuestión de la memoria, ¿no? Porque si bien en casa Clara escucha y todas sus referencias son sobre Argentina y su forma, digamos, la crianza que recibe es muy, digamos, acorde a la cultura argentina, pues sale al mundo y se encuentra con que las cosas no funcionan como funcionan en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí va otra vez la traducción. Y pues toda esta cosa de recuerdos que nos pasan a todos los seres humanos, ¿no? De cosas que cuentan los padres y que se vuelven recuerdos adquiridos, ¿no? Que uno no tiene esos recuerdos y sin embargo ya forman parte de la historia, ¿no? Entonces la memoria en ese sentido juega ese lugar y también juega un lugar muy importante porque finalmente, retomando estas cosas que hablábamos antes sobre el trauma, ¿no? Hay como una especie de memoria generacional, transgeneracional, que se juega también ahí, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que la teoría dice que son 3 generaciones las que pueden ser tocadas por los traumas, ¿no? Entonces, en este caso, Clara, pues es segunda generación, ¿no? Entonces, aunque ella no vive directamente la historia de persecución de la madre, hay como esto que tú decías, ¿no? Clara también se rompe, ¿no? O sea, ella en esta línea de eufemismos va identificando, por ejemplo, ¿no? A los rotos como estas personas que de alguna manera son tocadas por la violencia pues de las dictaduras y lo asocia con su madre, que es una forma que la misma madre usa en algún momento, pero de alguna manera Clara también se rompe, como tú dices, ¿no? O sea, también como hay una grieta ahí de Clara que obviamente pues interfiere en todas estas cosas que señalabas, ¿no? O sea, que no puede establecer afectos o afinidades o mantener como estas relaciones y tal, ¿no? Entonces como que sí, o sea, como que toda esa complejidad alrededor de los afectos y estas situaciones son un poco lo que me interesaba como dibujar en los eufemismos. Y justamente, ¿no? O sea, usar los eufemismos como forma era como, me permitía jugar con eso, ¿no? Con lo que se dice, lo que no se dice y las razones de por qué se dice o por qué no se dice, ¿no? Porque, por un lado, por ejemplo, en México somos muy cuidadosos con las malas palabras, ¿no? Y con las palabras altisonantes y demás, y somos muy propios en ese sentido, ¿no? Y en Argentina es muy al contrario, o sea, todo mundo, y allá lo dicen así, putea, ¿no? Y entonces, en todas las circunstancias se pueden usar ese tipo de palabras y no resulta altisonante, no suena violento, y en México sí. Entonces es parte también como de esos eufemismos que Clara tiene que encontrar para decir lo que en realidad quiere decir, que a lo mejor es puta madre, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Me encanta esto que acabas de contar y a propósito del título de los eufemismos, tengo una queridísima amiga argentina, Mónica Maristain, que seguro conoces porque ya te entrevistó y que también siempre me está diciendo que por qué en México decimos como las cosas a medias, como que no queremos ser groseros ni lastimar ni cosas así. Y me acordé de que cuando le hablan por teléfono a Clara, le hablan del instituto, le dicen, es que tu mamá está como nerviosa, ¿no? Está un poquito nerviosa, ¿no? Y entonces Clara va manejando y se va imaginando una serie de situaciones y llega y la encuentra escondida en un escritorio, detrás de un escritorio, de una mesa, lo que sea. Pues si eso no es un eufemismo, no sé qué es, ¿no? No sé qué es. Creo que el título quedó perfecto para describir también las maneras en que desde el lenguaje nos relacionamos en México, creo, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, por ejemplo, digamos eso en relación con los eufemismos en México, como dices, pero también, por ejemplo, alrededor de la dictadura se generaron toda una serie de eufemismos que tiene que ver con ese fragmentito justo que leíste, ¿no? Como
por ejemplo, que decían pasar por la parrilla, ¿no? Que es pues el lugar donde se hace el asado y demás, pero que durante dictadura pues era un instrumento de tortura, ¿no? Y que entonces o sea, en la cotidianidad la parrilla se vuelve pues una referencia inmediata a la tortura y al mismo tiempo pues está el eufemismo de no decir vas a ser torturado, sino que vas a pasar por un asadito, ¿no? O sea, hay como todo este juego muy perverso de dislocación del lenguaje, ¿no? Que es un eufemismo, digamos, perverso, ¿no? Que ya no es el eufemismo en México como de ser cuidadosos y ser políticamente, bueno, ni siquiera políticamente correcto, ¿no? Simplemente de ser correctos. En Argentina, en esos tiempos, tenía que ver justo como con una perversión del lenguaje, ¿no? Que acudía pues al eufemismo como recurso, ¿no? Nos está comentando Rosa Beltrán, escritora y la directora de Cazul, nos está comentando, nunca existió la madrecita abnegada, con comillas, salvo en el imaginario masculino. Sí, pues sin duda, ¿no? Sin duda, es esta carga que yo te decía hace rato que hay sobre las madres en América Latina, ¿no? Y que a muchas veces, y ahora recuerdo también, voy a hacer otra pequeña digresión, recuerdo también la nueva novela de Pilar Quintana, que ganó el premio Alfaguara de novela, que se llama Los Abismos, que también plantea un poco esta parte de las mujeres que fueron jóvenes en los 60, 70, ¿no? 80 incluso, que fueron jóvenes en los 80 y que fueron madres y se quedaron como con ganas de hacer muchas cosas. Yo me pregunto en el caso de la madre de Clara, cruzando la circunstancia del exilio, de la persecución y luego del exilio, pues cuántas cosas no hizo esta mujer que realmente quería hacer, ¿no? Y que ahora se les está cobrando pues su cuerpo, su salud, su psique, su relación con su hija, que además es de lo más, no sé cómo describirla, parecen pedernales que nada más de repente se tocan y sacan chispas, ¿no? Sí, totalmente. Es que las dos, como que los dos personajes están como en una situación de fragilidad extrema, ¿no? Y al mismo tiempo buscando cuidar a la otra, pero chocan y entonces hay ahí como una cosa complicada, ¿no? Como de tensión. Y sí, o sea, lo que dices totalmente, ¿no? O sea, como esta mujer que huye de un país para buscando una sobrevivir directamente, ¿no? Y su sobrevivencia pues se vuelve también conflictiva, ¿no? Porque sobrevivir cómo también, ¿no? Y pensaba en el comentario de Rosa ahorita, ¿no? Y me vino a la mente, por ejemplo, la madre que dibujaba Nelly Campobello, ¿no? La que podemos ver en Las manos de mamá o en Cartucho, ¿no? Que es esta mujer fuerte que tiene que cuidar a los hijos y que está ahí durante la revolución y que le pone alto a los generales que llegan a su casa, ¿no? Y que de alguna manera se vuelve como una especie de, pues sí, como de resguardo para sus hijos, que poco tiene que ver como con la abnegación, ¿no? Y de alguna manera pensaba en eso también, ¿no? O sea, como en esa sobrevivencia de la madre de Clara, también como para protegerla a ella, ¿no? Como no derrumbarse hasta que Clara ya es adulta para que Clara pueda de alguna manera, pues eso, ¿no? Desarrollarse, le enseña los libros, le enseña, no sé, ¿no? Como distintas cosas que son como los pequeños recuerdos que Clara rescata, ¿no? De toda esa fragmentación, digamos, que ven en la madre, ¿no? Sí, estos pequeños recuerdos que va tejiendo, que vas tejiendo tú, Ana, por medio de un narrador omnisciente, que además me encanta, que hace unos comentarios maravillosos, porque ahí viene el tema, bueno, los eufemismos trata cruza con varios temas tremendos, pero no crean que es un libro sombrío y oscuro todo el tiempo.
tiene mucho sentido del humor negro y también tiene mucho sentido del humor en estos juegos de lenguaje que de repente este narrador omnisciente nos traduce cómo se dice algo en Argentina y cómo se dice aquí, ¿no? Querría decir tal cosa en México, pero dice tal cosa en Argentina, ¿no? Eh, Me pregunto yo si digamos, este recurso lo utilizaste tú también conscientemente para aligerar un poco la carga tan fuerte de la narración, de la estructura de los eufemismos. Sí, totalmente, totalmente. O sea, en principio, que también es algo que he comentado en otras ocasiones, al principio, cuando empecé a escribir, estaba en primera persona y no podía avanzar, ¿no? O sea, llegó un punto donde como que la primera persona me obligaba a pegarme, digamos, a los hechos tal cual fueron, ¿no? Que también es una idea que no existe o que es polémica cuando menos. Y en algún momento muy temprano en la historia decidí y dije, no, necesito una tercera persona, necesito distanciarme por un lado para poder cruzar, cortar, mentir, hacer ficción, ¿no? O sea, como para reconstruir, rearmar y hacer como todo lo que quisiera con la historia sin ningún tipo de límite, digamos, que me coartara, digamos, las posibilidades, por un lado, y eso mismo, en ese mismo momento entra también la posibilidad de meter el humor, ¿no? Y de encontrar también ahí como la forma de narrar esta situación que es tan terrible, mostrando también pues circunstancias que son ridículas, ¿no? O incluso los eufemismos ridículos, ¿no? En esta traducción que dices, pues a veces lo que pasa es que, no sé, ahorita no me acuerdo un ejemplo específico, pero a lo mejor Clara dice algo así como, sí, ni modo, aunque en Argentina habría dicho, no sé, carajo o algo así, ¿no? O sea, como mostrando también la forma en la que Clara se contiene de alguna manera en un registro y en otro no, o como, ¿no? Que no solo tiene que ver con hacer humor, ¿no? Que esto que acabo de mostrar es un ejemplo muy burdo y que no está presente en la novela, pero da cuenta un poquito como de esos juegos, ¿no? De cómo en esa misma traducción se juega algo del humor del lenguaje y también, pues también da cuenta de la personalidad de Clara, ¿no? Entonces sí, o sea, el humor se volvió, como tú dices, necesario, digamos, para desahogar estas tensiones en estas relaciones tan complicadas de la madre, de Clara y de la circunstancia en la que están. Y también apareció, digamos, como necesario, ¿no? O sea, no solo como estrategia narrativa, sino como una distancia y un espacio necesario para mí desde la escritura, ¿no? Fíjate que ahora que tocamos el tema del humor, hace rato hablamos, pero muy rápido, muy de pasada, del padre de Clara. Ujú. Y en el padre de Clara se ven estas dos cosas, o sí, estas dos cosas de las que hemos hablado. Primero, esta cosa como de nunca haberse ido totalmente, ¿no? Como de tener la mitad de la piel del corazón en Argentina, tanto así que de repente dice, pues yo ya me voy, tú ya eres adulta, pues yo ya cumplí, ¿no? Y ya me voy. Y por otra parte también se ven estos rasgos de humor, a lo mejor no voluntariamente de parte del personaje, pero sí nosotros como lectores podemos reírnos de este hombre que dice groserías en español, en español de México, ¿no? Queriendo hacérselas de muy mexicano. Y al mismo tiempo, pues, esta paradoja de que es el que ya se quiere ir, ya pasó su tiempo acá, ya no tiene nada que hacer aquí. Y por otra parte, creer que porque tu hija es adulta ya no te necesita, ¿no? Eso a mí me dejó con la boca abierta porque, bueno, la madre está pasando una situación súper delicada. Clara está sola con el paquetote de la madre, el paquetote no solo económico, sino emocional.
y el hombre se quiere ir así como si nada, ¿no? Entonces es una cosa tremenda también el personaje del padre de Clara. Sí, y en ese sentido para mí también era importante mostrar, porque yo creo que ese sí es algo como social, no sé si universalmente, ¿no? Pero como esas responsabilidades, ¿no? O sea, esa frecuencia de los padres ausentes, ¿no? O, o de, digamos, la idea, sí, la imagen errada de que son las mujeres las que cuidan, ¿no? Todo esto que a últimas fechas se ha vuelto como un tema que me parece excelente que empiece a aparecer con mayor frecuencia, aunque todavía en grupos bastante pequeños, ¿no? Pero que se empiece a hablar de esto, ¿no? O sea, como de extender el cuidado de los otros a todas las personas, ¿no? Y en ese sentido para mí era muy importante justo pues en una situación tan delicada y a lo mejor tan evidente en términos de que se necesita un cuidado, ¿no? Mostrar este padre ausente, ¿no? Que creo que es tristemente pues algo bastante frecuente pues en las familias, ¿no? Sí, y que como te decía yo hace un momento, como decía yo, no importa que la hija sea adulta, ¿no? Ya no importa que ya no sea una niña vulnerable y sola y lo que quieras y pequeña y etcétera, que lo necesita, ¿no? Importa aquí el huir de esta responsabilidad de cuidar de alguien, ¿no? Obviamente, pues la mujer ya no es su esposa, ¿no? Esta señora, la mamá de Clara, ya no es su esposa, pero es como muy sencillo, insisto, desafanarse y decir, bueno, pues yo ya, y además véndeme mi departamento y me das la lana, ¿no? Y Clara se queda así de, wow, o sea, yo pensé que al menos esa lana me la ibas a dar, ¿no? ¿Qué onda? Pero totalmente ya el hombre instalado en que yo vuelvo a ser el soltero de oro, que después de muchos años me regreso a mi tierra y a ver qué puedo encontrar por ahí, ¿no? A ver cómo... Claro, es que Ujú. además yo creo que eso que mencionas también es importante como que digamos, por más que tratemos y nos parezca como horrible o de mal gusto hablar de dinero, ¿no? Como que finalmente se vuelve pues un determinante en la calidad de vida, ¿no? Y en la forma en la que podemos o no, digamos, desarrollarnos como en cierta medida digamos, dignamente, ¿no? Por no decir otra cosa. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, también era como importante que el padre estuviera tan clavado con el tema del dinero, ¿no? O sea, que es como su obsesión constante y también una forma en la que Clara se siente, pues, como desvalida, ¿no? En relación con la madre. Entonces, como que sí, son esos temas que están ahí como permeando estas relaciones y el padre hasta cierto punto como que de alguna manera es pues eso, ¿no? Tiene muy claras sus prioridades, tiene muy claros sus tiempos, ¿no? Pero no alcanza como a mirar la circunstancia de Clara, ¿no? Por más que, como dices, ¿no? La madre de Clara pues ya no es su pareja, pero tampoco mira a Clara, ¿no? Entonces eso es lo que al personaje de pronto la vuelve tan iracunda, ¿no? Porque hay una especie de frustración y de molestia que también interfiere en las relaciones de Clara, ¿no? Entonces son como pequeños gérmenes de frustración que determinan como sus relaciones, ¿no? Sí, lo dijiste con la palabra precisa, iracunda. Clara todo el tiempo, o la gran mayor parte del tiempo, está muy enojada en la novela. Está enojada con bueno, se enoja con Elías por la perrita,
que ni tiene nada que ver, pero por la perra se enoja. Con la madre, pues sí, se enoja porque se desespera que repite lo mismo varias veces, se desespera las condiciones en las que vive, su misma paranoia de que van a venir del ejército o de no sé dónde a llevársela, la tiene durmiendo en el sillón sin luz, diciendo que no va a pagar la renta. O sea, ya el deterioro de su madre es otro factor para enervar a Clara, y que el padre se comporte como un adolescente, ¿no? Que vuelva como a la adolescencia en vez de madurar. El hombre parece que volvió a la adolescencia y todo eso encima de ella y sobre ella. Y a veces parece que en el último momento en que podemos ver desde otro lado a Clara con una mirada un poco más quizá objetiva, es desde el reclamo que le hace Mariano. Podría ser, aunque no estoy muy segura, pero bueno, porque todas estas voces que nos van pintando a Clara, o sea, todos estos episodios, todos estos momentos por los que pasa, pues sí nos hacen ver que se trata de una mujer que está, yo creo, como en una olla de presión, ¿no? O sea, está a punto de que algo va a estallar ahí. Y esa tensión hace que la novela todo el tiempo la quiera seguir leyendo porque quiere saber qué está pasando, qué va a pasar todo el tiempo, creo. Sí, pues un poco esa era la intención, ¿no? Como, porque además temporalmente son solo unos días, ¿no? O sea, el Sí, presente de la historia son unos días, pero en realidad, pues cuenta toda la historia de Clara un poco de la madre, como en estas como flashbacks, ¿no? sí, Como retrospectivas a la infancia de Clara, a la historia, a los recuerdos de la madre, ese tipo de cosas, ¿no? sí, pero todo el tiempo está la tensión ahí presente y pues sí, este juego de cómo la adultez, la edad adulta, a veces las responsabilidades que conlleva, a veces también eso es, parece que es un eufemismo porque siempre necesitamos de los demás y sobre todo si son nuestros padres. Y como empecé un poco esta entrevista, ver desmoronarse a tu madre creo que es una de las cosas más fuertes que alguien puede enfrentar, ¿no? Sí, que digo que estas figuras, digamos, que de alguna manera suelen ser o tenemos la idea de que tienen que ser nuestros sostenes, ¿no? Y que no lo sean, ¿no? Y que como dices, que se desmoronen, que se derrumben frente a ti, finalmente te deja, ¿no? Como, bueno, esto que planteaba de Clara, ¿no? Que se queda sin suelo, ¿no? Sí, Una vez más como estas caídas constantes del personaje. totalmente. Pues Ana Negri, yo te agradezco muchísimo. Dime, ¿dónde se puede conseguir los eufemismos? También está en Bookmate, ¿verdad? En digital. Sí, y además hay una cosa muy, muy bonita de Bookmate, que además del libro, que claro que está en digital, también está el audiolibro. Sí, y la actriz, que es una excelente actriz, Micaela Gramajo, es también, de alguna manera, comparte también esta historia. Ella también es hija de exiliados, entonces eh, la narración es perfecta porque mantiene los tonos y hace como todo este juego con los distintos registros, que para mí pues era muy importante que se mantuviera en el audiolibro también, ¿no? Entonces se pierde muy poco, digamos, en la traducción de formatos, así que quienes prefieran el audiolibro pues también está ahí. Oye, qué padre que lo dices. Yo por lo general prefiero los libros impresos y el trabajo que hace Antílope. Bueno, vean Bueno, las. es que la edición es súper bonita. Es una belleza. Y trae también una, no sé cómo se llama esta cosita, pero se pone así para que no. La faja, sí. Ajá, una faja así, que no la puedo poner ahorita, así que no lo intentaré, pero para que no se te abra así todo feo el libro, pero como sea, en audiolibro, en impreso, en ebook, pues ya pueden conseguir los eufemismos, está publicado por Antílope, y yo te agradezco mucho, Ana Negri. También hay una versión, antes de que nos vayamos, hay una versión de los libros de la mujer rota, ¿verdad? Sí, es que justo antes de salir en México en 2021, salió la edición en Chile, en los libros de la mujer rota, como bien dices, a fines del 2020, ya no me acuerdo qué mes, creo que en octubre, noviembre.
salió en Chile. Qué maravilla, pues te felicito, te doy las gracias por haber estado aquí en esta charla Cazul y a todos los que nos vieron, muchas gracias, nos vemos muy Nos pronto. vemos, te agradezco muchísimo, Irma, gracias otra vez por la invitación. Yo, Tiana, chao.